consultas, ¿ya? Entonces, habíamos hablado anteriormente de la señal estándar. Una señal estándar en lo que es la instrumentación industrial, obviamente. La señal estándar había sido de 4 a 20 miliamperios en corriente, de 0 a 20 miliamperios también en corriente, y, y la señal estándar en tensión había sido de 0 a 5 voltios y de 0 a 10 voltios. De 0 a 5 voltios, por ejemplo, es con lo que trabajan los arduinos. De 0 a 10 voltios viene a ser con lo que trabajan los famosos PLC o controladores lógicos programables o simplemente llamados autómatas, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros esto de autómatas a lo que esté a nuestro alcance. Obviamente el tiempo no va a ser suficiente, pero vamos a ver por lo menos cómo funciona un autómata. Lo vamos a programar, lo vamos a configurar, ¿ya? No nos vamos a ir así nomás sin conocer estos dispositivos, que es muy importante en la instrumentación. Entonces, estos autómatas, estos PLCs, trabajan con una señal estándar de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. Ese rango trabaja. Entonces, los transmisores, estos transmisores son los dispositivos que se encargan de adaptar la señal proveniente, ya sea o bien de una termocupla o en todo caso de una RTD, la transforma a una señal de 4 a 20 o de 0 a 10 voltios. Va a depender de qué tipo de transmisor es el que contamos nosotros en laboratorio. En este caso se tiene un transmisor de 4 a 20 miliamperios, ¿ya? Entonces, como material es un transmisor de 4 a 20 miliamperios para PT100 y otro transmisor de 4 a 20 miliamperios para una termocupla, ¿sí? Eso es lo que han utilizado sus compañeros. Definitivamente necesitamos también una fuente de alimentación, ¿sí? Una fuente de alimentación. Multímetro, la pistola de calor, porque para poder calentar el sensor, recuerda que estamos haciendo instrumentación industrial y por ende, eh, agarrándole solamente al sensor, claro, cambia, de hecho, varía un tanto sus parámetros, pero como es industrial, pues en la industria no vas a encontrar 20, 30 grados centígrados, de repente estamos hablando por encima de los 50, 80 grados centígrados, muchas veces trabajan con 200, 300, 1000, 1500 grados centígrados en la industria. Entonces, justamente ante esa circunstancia, era necesario utilizar una pistola de calor, la han puesto los compañeros. Pero en sí, lo que han utilizado ellos era un cautín. Un cautín es eso que lo que tienen los amigos que sueldan, los que arreglan radios, ellos, los electrónicos le dicen, ¿no? No son electrónicos, ¿no? Estamos, ¿qué le dicen? Radiólogos, no. Los señores que arreglan este tipo de televisores, ellos sueldan, ¿no es cierto? Tienen para soldar con su estaño y con su pasta. Eso se llama cautín, ¿ya? Entonces, claro, hubiera funcionado también con la pistola de calor. Pistola de calor es aquella que es como la secadora, ¿sí? Pero bota más temperatura. Esa es una pistola de calor. Yo les comento particularmente la pistola de calor para un tablerista, ¿ya? Para un tablerista. Yo les comento la experiencia, ¿verdad? Un tablerista, o sea, uno que instala instrumentos, que arma tableros, que peina tableros, ¿sí? Ese es un tablerista que conexiona los tableros. Un tablerista, la herramienta que siempre debe tener, en primer lugar, es un alicate pelacable, ya está. Debe tener su set de alicates, de corte, de repente, alicates de punta, juego de destornilladores, no los destornilladores grandes mecánicos, porque hay destornilladores mecánicos y también hay destornilladores eléctricos, debe utilizar los eléctricos. No se llama desarmador, por si acaso, se llama destornillador, ¿ya? Y también un tablerista debe tener siempre su pistola de calor. Y ustedes pensarán, ¿pero qué cosa es una pistola? ¿Para qué una pistola de calor? Es que hoy en día, muchas veces, las cintas aislantes que habitualmente estamos acostumbrados a usar, en un tablero casi ya no se usa. Se utilizan mangas termocontraíbles. Son una especie de plástico que usted le pone en el cable y lo calientas y automáticamente se cierra. Entonces, y tu trabajo queda elegante. Evidentemente, en un tablero el trabajo tiene que ser lo más pulcro, lo más limpio posible. ¿Ya? Entonces, esas son herramientas que debe tener un tablerista. Y obviamente, su multímetro, su pinza perimétrica. ¿Entendido? Bien, entonces, distinto es una pistola de calor y un cautín. Cautín es para soldar. Pistola de calor es aquel similar a la secadora que bota calor. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para contraer, calentar cierto tipo de elementos, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto, los que conocen, yo sé, Juliaca creo que la mayoría tiene moto. Cuando quieren tunear, le dicen a la moto, ¿no? Vamos a tunear, le dicen, o sea, le pegan figuritas, stickers, esas cosas, con fibra de carbono, creo que es. Lo calienta, ¿no? Hay una cosa como secadora que calienta, es una pistola de calor.
Ya, ahí es una pistola de calor. Con eso lo calientas y se contrae y se adhiere muy bien a la superficie. Ya, es una pistola de calor. Cautín, vuelvo a repetir, es para solar. Bien, eh, lo que han hecho sus compañeros, en primer lugar, han medido, a ver qué dice, procedió a medir el voltaje en frío con ayuda del multímetro, temperatura ambiente, claro, porque ahora inicio estaban a temperatura ambiente, y tiene una lectura de 0 milivoltios. ¿0 milivoltios les dio? Debía haberle dado un poquito más. Seguramente debe ser por la resolución del equipo. Es muy importante tomar en consideración la resolución del multímetro. Tal vez la resolución es muy baja, tiene poca cantidad de decimales, y eso ha hecho que les marque 0 milivoltios. En realidad, este ya debía haber marcado siquiera 0.001 milivoltios, ¿no? Al menos, por efecto de la temperatura ambiente. ¿Ya? Se puso la termocupla a un recipiente de agua fría y se procedió a medir obteniendo menos 0.1 milivoltio. Claro, eso han obtenido porque negativo, seguramente han conectado a lo contrario, el positivo al negativo, el negativo al positivo, pero no hay ningún problema. Se calienta la termocupla con ayuda de una pistola de calor obteniendo 0.5 milivoltios. ¿Sí? Recuerda que la termocupla lo que hace es genera tensión en el orden de milivoltios. Eso ya habíamos visto. Ah, ya han trabajado con este equipo. Ahí está la termocupla. Recuerda que la termocupla tiene ¿cuántos? Termocupla tiene dos cablecitos nomás, ¿cierto? Efecto Seebeck. Ya eso ya se ha explicado en su debido momento. Entonces ellos han probado acá en la salida y justamente han registrado lo que es, pues, han registrado lo que es esos voltajes de 0.1 milivoltios, 0.5 milivoltios. Es una termocupla, por si acaso, del tipo K, ya del tipo K. ¿Qué más han hecho? Han identificado cuál es el positivo y cuál es el negativo. Recuerda, es una termocupla. Si a estas alturas usted no sabe diferenciar entre una termocupla, una PT100, una PT1000, ya desaprobado, al siguiente semestre tiene que venir. Bien, entonces ahí está su termocupla, han estado probando, ahí está su multímetro en milivoltios, obviamente de corriente, tiene que ser corriente continua. Cuidado que estén probando en corriente alterna, porque recuerda que él te bota corriente continua, ¿ya? Bien, le han puesto en agua, ahí está, eso es lo que nos interesa, el experimento que han estado trabajando. Y ahí están las lecturas que han tenido, 0.5, lo han estado calentando manualmente y la ha elevado, ¿no? 0.4 milivoltios, ¿sí? En milivoltios siempre. En el caso de la termocupla tipo K con la fuente de energía sensor multímetro se mide en voltaje. 4 caimanes, bueno. El transmisor, y esto me lo vas a ampliar tú la información, el transmisor de temperatura KMY, ¿sí? Debería haber tenido un número más, no creo que sea solo KMY, ahí le falta algún numerito, ¿ya? Entonces, esta prueba que es prueba únicamente de la termocupla. En el video adjunto a la semana número 5, también tienen algo similar que mi persona ha realizado. Es necesario que usted vea para que con eso ya no quede dudas sobre el uso y manejo de estos sensores de temperatura jóvenes. Por favor, revise esa información. Recuerda que tenemos práctica, hemos quedado creo el día miércoles, ¿ah? Práctica calificada. Eh, Ahora van a implementar, yo les decía, ¿no? Por ejemplo, este es un destornillador mecánico, este no es eléctrico, pero ¿qué ha pasado en la universidad? Cierta cantidad de nuestras herramientas están en edificios generales, cierta cantidad de herramientas están en Ayavacas, entonces hay un desorden tremendo, ¿ya? Y bueno, estamos improvisando, diríamos, porque este destornillador es mecánico, esto no debería ser para trabajos eléctricos. Entonces, lo que han hecho ellos es conectar una fuente, aquí está una fuente, y esta fuente ya la han visto ustedes, una fuente de 0 a 30 voltios, 0 a 30 voltios, y lo han conectado al transmisor. Vamos a ver dónde está. Aquí está, este es el transmisor. PRO 1007 KMY, ¿sí? Este es un transmisor para termocupla. Es una cosita pequeña que cabe en la palma de la mano. Más pequeño todavía que la palma de la mano. ¿Ya? Ese es un transmisor. ¿Cuál es el trabajo que va a desarrollar ese transmisor? Va a transformar la señal en milivoltios proveniente de la termocupla a una señal de 4 a 20 miliamperios con el objetivo de llevarlo a un PLC. Obviamente los estudiantes que han visitado ese día solamente se han limitado a obtener la señal, en este caso la señal estándar. Ya en una futura investigación o una futura visita, lo que vamos a hacer ya es enchufarlo al PLC y ver cómo es el comportamiento de la temperatura ya directo en PLC. ¿Bien? Eso es lo que ellos hasta ahí no han llegado. Y lo que han hecho el conexionado, aquí está. Bueno,
tanto no se va a notar bien, o sea, en qué consiste el esquemático. Este Zoom no tiene pizarra. Ah, aquí está pizarra. Ah, ya, aquí está pizarra, aquí está pizarra. Para los que están atentos. Esto es pregunta de foro y pregunta de examen. ¿Ah? Mira, mira. El de acá es tu fuente, ¿ya? Tu fuente, ¿sí? Aquí es positivo y aquí es negativo. El de acá es tu transmisor, ¿entendido? Transmisor. Positivo, negativo, y acá viene lo que es la termocupla, ¿sí? Aquí en estos dos viene lo que es la batería de 24 voltios, la batería o la fuente de 24 voltios. Y acá usted debe conectar, ¿qué cosa? En acá debe conectar, en estos dos debe conectar el sensor de temperatura. Claramente le va a indicar en la simbología de este equipo. A la vista su simbolito dice así, algo así más o menos. Y usted sabe, ¿no? Este simbolito, ¿qué cosa es? Termocupla, ¿no es cierto? Entonces, en el simbolito claramente le va a decir, ah, ya, entonces, y es más, le va a poner acá más y acá menos. Por otro lado, usted tendrá la termocupla aquí. Ahí está su termocupla, ¿ya? Recuerde que tiene dos cablecitos. Le vamos a poner un cable de color, no, un cable de color, tu color favorito es rosado, ¿no es cierto? Alusión al positivo. Lo conecta ahí. Y el otro color, que vendría a ser el negativo, le vamos a poner el negro, que sería el negativo. Y ya está. Y como acá tú tienes 24 voltios tu fuente, anota, porque esto lo voy a borrar ahorita. Y entonces acá usted pondría, vamos a decir que este sea positivo, lo conectará usted acá, directamente, positivo, y es necesario contar con un amperímetro. Vamos a suponer que este sea nuestro amperímetro. Ahí está, con su agujita, ¿ya? Ahí está nuestro amperímetro. Amperímetro. Entonces, el amperímetro se conecta de esa manera y acá ven otro color, a ver, amarillo. Y el otro le pondrías por aquí al amperímetro y el otro finalmente llega así. Esa es la manera de conectar. Es aquí donde usted va a obtener lo que dice la señal de 420 miliamperios. Aquí. Él es la fuente de alimentación. Él es el transmisor y este viene a ser ¿quién? La termocupla. ¿Bien? Esa es la manera de conectar. ¿Entendido? Esa es la manera de conectar. Y eso es lo que está aquí. Claro, obviamente no se ve. Acá no se está viendo eso, ¿no? Oye, estos cables están muy pegaditos. A ver, ¿qué han hecho estos chicos? A ver, ahorita los voy a colgar, no me había fijado esto. Ah, acá hay un error. Aquí tienen un error. Ustedes han utilizado dos cables, o sea, tenían que haber enchufado directamente, así como está acá, miren, directamente, ya, directamente tenían que haber enchufado al sensor. Para eso se les ha prestado el destornillador, porque ahí tienen unos tornillitos, Ah, ¿no? Tenían que haber, ingeniero, y ahí, ¿por qué no lo han hecho eso? ingeniero, es que de la termocupla las puntitas eran rectas y no se podían doblar No era y no se necesario que lo podía, doble, tenías que haber levantado esto y ahí sí, es la puntita nomás se lo va a agarrar. o sea, solo se podía sujetar con el tornillo y no podíamos hacerlo eso, entonces solo Mm, mordimos el caimán al transmisor y a la punta de la termocupla, nada más. No lo conectamos a otro lugar. entonces, está bien. Ahí abajo en la foto está una Ujú. cabeza del caimán, está una punta Sí. del sensor y el otro está igual. No hay Entonces, ninguna ahí variación, tenemos creo. un problema porque el resultado no va a ser exacto. ¿Por qué les digo? Porque recuerda que esto está diseñado con cierta distancia de cable y no es bueno aumentarle más cable a esto por efectos de caída de tensión. Recuerda que la tensión cae a medida de que mientras más largo es el cable, la tensión cae. Eso se llama caída de tensión, ¿ya? Pregunta de foro, caída de tensión.
¿Por qué se produce la caída de tensión? Es un caso posible, puede ser porque el cable es muy largo. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo aquí, en mi casa, en mi cuarto, no sé, yo tengo 220 voltios y pongo un cable de 100 metros, una extensión, no sé, quiero darle luz a mi vecino o quiero instalar un foco allá lejos, ¿no? Ya no va a llegar los 220 voltios, le va a llegar 200 voltios, 215, porque ha habido una caída de tensión. ¿A qué se debe esa caída de tensión? Al cable, el cable es muy largo. Entonces, evidentemente acá pues no es, ¿no? Pero recuerda que estamos con milivoltios, milivoltios. Si le vas a aumentar más cable, ahí te va a cambiar drásticamente. Bueno, esa es una observación ahí, ¿ya? Una observación. Debe ir directo, no puede ser empalmes, no se puede. Y si es que hacemos el empalme, hay que hacer el reajuste correspondiente, porque ahí ya te está engañando, te está diciéndote, oye, mira, acá estás mandando por decir, 4 miliamperios, pero es con error. ¿Por qué error? Porque le has aumentado cable. En todo caso, tengo que hacer el ajuste, el calibrado correspondiente para corregir ese aumento que he hecho. No digo que sea prohibido aumentar. Hay situaciones en las cuales sí, se tiene que aumentar. No debería ser, pero la necesidad obliga, porque el tablero está alejado del sensor de temperatura. Sí, entonces se tiene que aumentar, pero hay que hacer el ajuste. Ahora, una salida también para no estar aumentando este cable es pues que te compres de 3 metros, de 4 metros, ¿no? Y ya viene calculado con de 3 4 metros de cable. Entonces, con eso ya no es necesario estar aumentando eh, más cables, ¿no? No puedes hacer ese empalme, ¿ya? Y peor todavía acá, en las puntas de los caimancitos, ahí hay pérdida de información, pérdida de corriente. Es que son milivoltios, es algo muy, muy sensible. Eso tiene que tener cuidado. Voy a borrar este dibujo. Listo. Lo mismo han desarrollado con el otro equipo. En este caso, eso se trata de una PT100. Y ahí está, ¿no? Una PT100 de 3 hilos. Y ya se le he explicado también hasta el cansancio cómo se reconoce los 3 hilos de la PTC, de la PT100, si tiene negativo, positivo. Oye, pero acá no tiene negativo ni positivo. ¿Ah? Recuerda que la PT100 es una resistencia. Y una resistencia no tiene sentido que usted diga en la resistencia hoy tal, la puntita es positiva y la otra puntita es negativa. No, porque la resistencia, jóvenes, siempre hemos dicho que no tiene polaridad. No tiene polaridad. Una resistencia no tiene polaridad. Ya, da lo mismo si pones más, al menos, menos, no hay problema. ¿Sí? Una resistencia no tiene polaridad. Listo. Entonces, lo que han hecho ellos es probar. Recuerda que tanto esta patita, este de acá, y con estas son las mismas. Justamente por eso está del mismo color. Acá, miren, miren. Rosado y rosado. Rosado y rosado. Es la misma. Esto ya se ha explicado en clase. Se ha explicado. O sea, se les ha dicho, jóvenes, la termocupla, vamos a cambiar esto, ponemos, jóvenes, la termocupla es así, dice de 2 hilos, lo único es esto, ahí está tus 2 hilos, y aquí está el otro hilo, por eso es de 3 hilos, o sea, él y él son lo mismo, claro, y es decir, porque cualquier resistencia siempre tiene una y dos terminales, entonces para mí él y el de acá, ¿quién sería? Esta y esta. Y el otro extremo sería el otro. O sea, es lo mismo. Pero entonces, si es lo mismo, ¿para qué utilizamos eso? ¿Quién me responde? A ver, alguien que se quiera ganar su participación. Si es lo mismo, ¿por qué le ponemos de 2 cables? ¿Sí? ¿Para qué ponemos 2 cables si es lo mismo? ¿Qué habíamos dicho? Ingeniero, era para reducir y estaba en serie, pero no recuerdo qué teníamos que reducir. ¿Pero qué vamos a reducir? Ya, ya. Ahí estamos. Creo que era para reducir la resistencia de Muy la, bien. Muy bien. del, Acá. de la presión. Para reducir la resistencia, pues. O sea, el objetivo es reducir lo más mínimo la resistencia. La resistencia siempre juega un papel negativo acá. Hace rato habíamos dicho, ¿no es cierto? Que se presenta caída de tensión. ¿Y por qué te he dicho? Porque el cable es muy largo. ¿Y qué efecto causa el hecho de que un cable sea muy largo? Oye, recuerda esto.
¿Te acuerdas de esto o no? ¿Viste en la academia esto o no? Rola. La resistencia está en función directa a la longitud e inversa al área del cable o conductor. Mientras que mayor sea la longitud del cable, mayor es la resistencia. Mientras mayor sea el área de la sección del cable, en otras palabras, para que me entiendas, mientras más grueso sea el cable, la resistencia disminuye. ¿Entendido? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Puedo poner cable más grueso? No, pues no, pero sí dos cables en paralelo. Recuerda que si acá es R y acá es R, el equivalente es R medios, ¿o no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo que se trata es reducir la resistencia. Hay que reducir la resistencia. Ese es el objetivo. Y en algunos casos utilizan de 4 hilos, ¿ah? Incluso acá otro hilo más le ponen. Con esto estás reduciendo otra vez la resistencia, ya para temas ya más precisos, más exactos. Bien, dicho ello en todo caso, voy a borrar esto y continuamos. A ver. Efectivamente, ellos se han conectado acá y han probado en vacío. Y les ha dado alrededor de, ¿cuánto? ¿1100? No, 110, ¿no? 110 ohmios. Evidentemente. Recuerda que voy a preguntar a uno que está distraído. A ver, un distraído. Chahuazonco, Fernando, Luis, ¿está? Sí, ingeniero, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, una consulta. La PT100, ¿por qué decimos que es una PT100? ¿Eso 100 a qué se refiere? ¿A qué se refiere 100? Ya, jalado. Roger, Mamani Mena. ¿Está Roger, Mamani Mena? Roger. Roger, Mamani Mena. Oye, señores, vienen, entran, de ahí se retiran, ¿cierto? Mm. Tony, a este amigo yo lo conozco. Tony Stalin, Pari, Larico. Presente, ingeniero. Ya, la misma pregunta. ¿Por qué decíamos que era PT100? El 100, o sea, creo que es su resistencia de 100 ohmios en sí. Es lo que... Es una resistencia de 100 ohmios. Pero de 100 ohmios, ¿a qué? ¿Con qué 100 ohmios? ¿Y cómo sería una PT1000? ¿Una resistencia de 1000 ohmios? Sí. Ya. Mm, Está verde, a ver, de verde, verde. Otro, está con un pie entre que desprueba y desaprueba, jóvenes. Tienen que conocer muy bien estas cosas. Yo no los voy a soltar si no Ingeniero, yo conocen, podría jóvenes. decir. Ingeniero, ¿puedo? Sí, Es que a 0 grados su resistencia es de 100 ohmios. muy bien. A 0 grados su resistencia es de 100 ohmios. Justamente, ¿no? Por eso que te dice que es de 100, PT100. Porque a 0 grados su resistencia es 100 ohmios. Cuando los chicos han hecho la prueba en el laboratorio, debería de haberles dado no 100, un poquito más. ¿Por qué? Porque no estés a 0 grados. En el laboratorio estaremos mínimo a 10, 11, 12 grados, considerando la temperatura ambiente en la ciudad de Juliaca, específicamente en Ayavacas. Y por eso y acá en el multímetro le está marcándole 104 ohmios. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta siempre esos jóvenes. Vuelvo a repetir, no me conocen la terminología, mira, no les estoy dejando mucha tarea, no les estoy dejándoles ejercicio para resolver nada. Todo esto es teórico. No voy a soltar a estudiantes que no me conocen la terminología, que no me conocen, no me saben usar estos equipos, no. ¿Por qué? Porque mm, no van a poder defenderse jóvenes por posteriores cursos. Si digamos acá sales a pruebas en solar, en fotovoltaica, ahí igual. ¿No conoces esto? Ahí estamos en peligro. Porque en fotovoltaica, en laboratorio solar, trabajamos puro temperatura, sensores de corriente, trabajamos con PLC, trabajamos inversores, todo estamos haciendo. Y es necesario que usted entienda y sepa, ¿no? Pues para eso se le está preparando. Esto no es por gusto.
Entienda, por favor, esos jóvenes. Y ahí está, ¿no? Entonces, sus compañeros han empezado a calentarle únicamente al sensor de temperatura. Este es el cautín. Este es el cautín. No es pistola de calor, pero es una cautín. Y ahí la temperatura se ha elevado a, no la temperatura, la resistencia a 138 ohmios, más o menos. ¿Bien? Y ahora procedemos a hacer la medida con el transmisor, pero en esta vez ya deben de usar un transmisor de lo que es transmisor para una PT100. Una cosa es un transmisor para una termocupla, una cosa es un transmisor para una PT100. Entiéndase que si usted va a instalar un transmisor para una PT100, debe diferenciar entre una PT100 de 2, de 3 o de 4 hilos. ¿Por qué? Porque hay transmisores que vienen para PT100 de 3 hilos, para PT100 de 2 hilos, y también para PT100 de 4 hilos. ¿Ya? Eso es muy importante que usted sepa diferenciar. En este caso es una PT100, es un transmisor, este acá de color verde, para 3 hilos. Recuerda que no es el mismo transmisor, es otro transmisor. Igualmente acá, chicos, han utilizado los cocodrilos. No, acá lo han conectado directo, ¿no? Ahí está bien. Esa es la manera de conectar. Así como está acá, es la manera de conectar. Directo del cable, directo, tiene que ir ahí. ¿Sí? ¿Y por qué han usado estos cocodrilos? Ah, bueno, eso es porque, claro, ahí no tienes opción. No vas a poder colocar esto, pues, en el pernito. No, ahí sí necesariamente necesitas cocodrilo. El conexionado que se hace aquí es similar al que les he mostrado hace un momento. A ver si es que han hecho una captura. No, no lo han hecho ya. El conexionado es más o menos así. Y esto es pregunta de foro, pregunta examen, examen parcial, recuperación no hay. Examen parcial, prácticas y todo. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Vamos a dibujarlo. Entonces, tengo mi fuente de alimentación, transmisor y sensor de temperatura RTD o PT100. Y van a conectar por acá 3 hilos, ¿no es cierto? Un ratito, acá él tiene, recuerda que él tiene, es un transmisor, este es un transmisor de temperatura. A partir de ahora, cada vez que veas TT, carambas, cuando veas TT, la letra TT es transmisor de temperatura. ¿Ya? Transmisor de temperatura. Listo. Entonces, pero es de 3 hilos. Y acá tiene 1, 2, 3 pernitos. Ahí está. 3 pernitos. Y por acá para su alimentación tiene 1, 2 pernitos. Entonces, usted jalará 2 cablecitos. De acá, obviamente un positivo o un negativo. El positivo lo puedo poner ahí. O en todo caso le pongo así, ya, miren. Para variar. El negativo directamente ahí. Y ahora faltaría el positivo, ¿no es cierto? El positivo. Y el positivo tendría que ir ahí. ¿Sí? Ya está. Y por acá, digamos, pondríamos uno de los cables. Por acá el otro cable. Y finalmente el otro cablecito acá. ¿Sí? Ahí está. Pero nosotros queremos verificar esa salida de 420 miliamperios. Entonces, por lo cual va a ser necesario que usted, ¿qué cosa haga? Instale un amperímetro. Vamos a dibujar un amperímetro rápidamente. Acá un amperímetro. ¿Dónde está? Ahí está. Un amperímetro. Haz de cuenta que es un amperímetro. Ya simbólicamente lo estoy poniendo en su agujita. Pero tiene que estar, ¿qué cosa? En miliamperios. ¿Ya? Miliamperios. Entonces, esto lo cierro. Y acá mi circuito va a quedar así. Recuerda que un amperímetro se instala en serie. Y ya está. Instalado en serie. Para los chicos que están llevando circuitos eléctricos conmigo, saben, ¿no? ¿A qué me refiero? En serie, en paralelo, ya conocen. Entonces, ahora sí, yo acá teniendo los 24 voltios en mi fuente de alimentación, voy a poder registrar cómo es que cuando yo lo caliento, lo enfrío, él me va a marcar en miliamperios. ¿Sí? Eso, jóvenes. Entonces, acá ahí le vamos a mostrar qué es lo que va a marcar. A veces no funciona muy bien debido a que, como les digo, son sensores industriales.
y él por lo general trabaja a altas temperaturas. Entonces muchas veces no le hacemos ni cosquillas con la temperatura que le aplicamos. Y como esto es en el orden de miliamperios, entonces a veces no se mueve. Otra situación que se presenta es acá en los empalmes, en esta parte, ¿no? Los empalmes, los puntos, digamos, los puntos de conexión. Aquí a veces no se ajusta muy bien o hay un falso contacto. En realidad es un trabajo bien detalloso esto de instalar estos transmisores. Estos transmisores lo vas a encontrar en industria, en fábrica. Son industriales, son industriales. ¿Ya? Y lo podrán encontrar en una instalación de energías renovables. La pregunta. No sé si ustedes han tenido la suerte de verificar en la universidad en Juliaca, en los edificios generales, había un salón que estaban haciendo calefacción solar. Creo que sí lo han visto ustedes. O bueno, no sé, de repente eran cachimbos en ese entonces. En ese salón se ha instalado un sistema de bombeo de agua, o sea, calentabas el agua en afuera, en el exterior, Panel solar. y con, no un panel, un colector, se llama, un colector solar, lo calentaban en el agua, y a través de una electrobomba impulsaban el agua y lo hacían circular dentro del aula, porque era un aula en el primer piso, ¿sí? Hacían circular el agua dentro del aula, y evidentemente, ¿no? Somos universidad, la universidad no se debe más que toda la investigación que se hace. Y créanme, jóvenes, que cualquier investigación que uno quiera hacer depende mucho de los datos. Excelente, has instalado un sistema térmico, pero a ver, ¿cómo funciona? A ver, muéstrame la eficiencia. A ver, muéstrame un análisis de su comportamiento. No te vas a inventar. Es necesario que instales sensores en ciertos puntos de manera estratégica y tengas una adquisición de datos. Y esa información, esa adquisición de datos te va a servir a usted para que pueda sacar conclusiones. ¿Entiendo? Es el trabajo en la universidad. Recuerda, ¿no? La universidad genera qué cosa, investigación. Entonces, por eso es muy importante que usted conozca esto de sensores, esto de adquisición de datos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esa instalación? Porque justamente en esa instalación han puesto puestos estos transmisores de temperatura. Porque en ese entonces teníamos lo que son PLCs, y ahí lo hizo un docente, un colega, que actualmente, pues, ahorita no está en la universidad, ¿no? Un colega un compañero de la universidad de la que yo también he egresado, de la misma carrera, ellos han armado esto, con un PLC, con un transmisor, ¿ya? Entonces, y era así la instalación, con estos dispositivos. Actualmente tenemos dispositivos del Data Lawyer, ¿ya? Cuando ustedes vengan a la próxima oportunidad y a Vacas, yo les voy a mostrar ahí qué es lo que hace un Data Lawyer de temperatura, en el cual ya no necesita esto, ¿sí? Ya no necesita el transmisor, directamente lo transforma la señal. Pero vaya, un PLC hace múltiples cosas. Un Data Lawyer, como dice su nombre, solamente adquiere datos. En cambio, el PLC no solamente va a adquirir datos, sino puede efectuar algunas actividades. Puede hacer que funcione el ventilador, va a hacer que funcione la electrobomba, va a hacer que funcione una válvula, que se abre o se cierra. Esa es la diferencia, ¿sí? Eh, Eso, en todo caso, es muy importante conocer estos dispositivos, estos transmisores. ¿Ya? Listo. Vamos a borrar esto. Igual morían de frío. Bueno. Pero no era tan frío como los otros salones. Sí, no, de hecho, algo sí pertenece. Pero esas cosas se tienen que mejorar, pues. Actualmente nosotros ya estaríamos en la condición de mejorar ese sistema. Yo creo que sí. Con la experiencia que ellos ya han tenido, se ha detectado lo que son pérdidas, se ha detectado de repente en la tubería, con los datos que se tiene, al menos ya se puede evaluar en qué estaciones del año, cómo se comporta el sistema. Es interesante, en realidad, el estudio que se genera. Ahora, industrialmente, ¿existirá ese tipo de calefacción solar? Sí, sí hay, ¿no? Por circulación. Sí, ya lo están haciendo. Acá en la Universidad de Puno, en el zona de laboratorios, yo tuve la oportunidad de visitar cuando estaba en construcción. Ya tienen, ¿no? En el techo tienen colectores solares que calientan agua. Tienen todo un banco de colectores solares, algo de 20 colectores solares, creo. Y esa agua es llevada mediante electrobombas hacia los salones. Pero no tienen tubería en los salones, sino lo que tienen ellos son radiadores, un radiador. El radiador lo que hace es irradia calor, pero ese calor no es proveniente de la electricidad, ¿no? Sino es proveniente del agua caliente que circula por el radiador.
¿ya? Son una especie de radiadores. Esa parte es bien interesante y acá tienen bastante campo laboral en ello. Ya instalaciones ya la están haciendo en entidades, en hospitales, en centros comerciales, ya se está, digamos, climatizando esto. Porque si tú te vas a ver, corre, vete al Banco de la Nación. Bueno, no sé cómo será en Juliaca, joven. En Juliaca es un poquito crítico la situación. Pero vete al Banco de la Nación, por ejemplo, acá en Puno o otros sitios, tú no vas a sentir ni frío ni calor. Estás en un confort térmico, porque está climatizado. Igual, los vehículos modernos también tienen su sistema de climatización. No sientes ni calor ni frío. ¿Por qué? Porque su sistema, cuando está haciendo mucha calor, inmediatamente empieza a circular su líquido refrigerante y mediante un radiador, siempre funciona un radiador, irradia lo que es frío. Y cuando está haciendo mucho frío, entonces ya también irradia lo que es calor. ¿Ya? Eso es climatización. Ahí tienen un campo laboral abierto, jóvenes, ustedes. Bueno, voy a cerrar esto, ¿ya? Voy a cerrar, voy a borrar. Ingeniero, una consulta. Sí, Para abrir el circuito, en este caso para medir la corriente eléctrica, tendríamos que abrir el positivo o el negativo. yo les recomiendo en el positivo, ¿sí? ¿Ustedes dónde lo han probado? Sí, ingeniero, todo lo hemos abierto en positivo, pero hace un momento usted también con negativo abrió el Ah, circuito y sí. me hizo confundir. Ah, ya. No, el de recomendación es siempre en el positivo. Es lo más recomendable. ¿Ya? Se entiende, mira, al final este circuito, si nosotros, mira, repaso de circuitos eléctricos. Si nosotros hacemos, ahí está nuestra fuente, ¿no es cierto? Y entienda de que todo esto es tu carga, o sea, todo esto es nuestra carga, ¿no? Se entienda, digamos, que tu carga es así, todo eso es nuestra carga, ¿sí? Y por acá va a fluir una corriente, y eso es lo que estamos midiendo, ¿no? La corriente que estamos midiendo. Aquí la corriente que estamos midiendo es esta corriente, ¿no? Y se entiende que esa corriente en toda la malla debería ser la misma, ya sea que pongas tu instrumento aquí, o ya sea que pongas tu instrumento aquí. Bueno, teóricamente debería ser así, pero si lo hacemos en la práctica, mm, tengan, tengan más que seguro que va a haber una pequeña variación, una pequeña diferencia, ¿ya? Bueno, en la práctica se presentan ciertas situaciones, como es electrónico esto, hay el tema de lo que son, aquí dentro hay semiconductores, una electrónica, digamos, bien avanzada en estos, ¿ya? Y eso tal vez puede influir en que no se cumpla lo que dice la teoría, ¿no? Que en la malla la corriente va a ser la misma, ya sea pongas el instrumento acá o pongas el instrumento acá. De repente acá te va a darte un valor y acá te va a dar otro valor, pero cercano, no va a ser muy lejano. Entonces, preferentemente lo ponemos en el positivo. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo en el negativo? Ya, te va a medir, no hay problema. Algo que tal vez no se ha tomado en cuenta, la instalación que hicieron allá en Juliaca, por ejemplo, es la calibración de este sensor. ¿Ya? Les voy a hablar un poquito de calibración. Recuerde usted, no me va a dejar mentir los chicos que han venido, aquí hay unos tornillitos chiquititos, bien pequeñitos, tornillitos. ¿Ya? Son unos tornillitos. No son por las puras. Ah, aparte hay dos, esos son para montaje. Son para armarlos. Acá hay dos grandes. Pero debe haber o uno o dos de estos tornillitos. ¿Eso para qué sirve? Sirve para calibrar. Ya porque, ¿quién te garantiza que lo que está midiendo él es lo real? Porque acá, mira, acá usted va a tener miliamperios. Por decir, me invento, ¿ya? Digamos a 100 grados, me invento, él está botándote 12 miliamperios. ¿Sí? Pero acá él está a 100 grados y está botando 12 miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Un escalamiento. Y eso vamos a hacer ya la última semana de ejercicios. Entonces, estos 12 miliamperios, yo tengo que llevarlo a ¿qué? A grados centígrados. Tengo que hacer un escalamiento. ¿Ya? Para lo cual yo necesito un dispositivo patrón. O sea, yo acá necesito un termómetro o un dispositivo que me mida temperatura. ¿Ah? Porque, ¿cómo vas a saber? Pues
Entonces, digamos, él te marca, este dispositivo te marca 100, y acá te bota 12 miliamperes, ya tendrías una regla, ¿no? Otro dato, él de repente te marca 50, y acá ya no tienes 12, sino tienes 6 miliamperios, y así vas calibrando, ¿no? Acá tienes datos de corriente, y acá tienes datos de grados centígrados, ¿no? Y así llenas datos, llenas, y vas a encontrar que hay una regla de correspondencia entre estos, o sea, hay una equivalencia. ¿Ya? Y finalmente tienes este comportamiento, más o menos una recta, algo así, ¿sí? En donde para cierto valor en miliamperios, ¿no? En corriente, tengas un determinado valor en grados centígrados. Y se genera una recta. Ese es el escalamiento que vamos a hacer en lo posterior. Pero para ello necesitas siempre un dispositivo patrón. Ya está. Entonces imagínate que tú lo has dejado ahí, lo has probado, y ya, pues, ¿no? Para 100 grados, 12 miliamperios, ya está, ya tienes su factor de conversión, y lo instalaste y lo dejaste ahí. Pasaron los años, tú tienes que volver ahí y revisar que eso se cumple. ¿Por qué? Porque la experiencia ha demostrado de que, digamos, lo dejaste en 100 grados centígrados y 12 miliamperios, ¿no es cierto? De 2 años o un año tú volviste y probaste, pones 100 grados centígrados, y acá ya no te bota 12 miliamperios, sino te puede botar de repente 10 miliamperios. ¿Me entiendes, no? 10 miliamperios. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha descalibrado, ¿sí? Entonces, yo puedo reajustarlo con estos tornillitos de acá. Puedo aumentar, puedo subir, puedo ajustar el valor mínimo, puedo ajustar el valor máximo, ¿sí? De estos dispositivos. El cero, ponerle en cero, ¿ya? Para ese es un proceso de calibración. Los instrumentistas de planta, una de las actividades primordiales que ellos hacen es, pues, calibrar. ¿Mm? Y como te has dado cuenta, no es cosa del otro mundo calibrar. Pero sí es necesario que el instrumentista conozca el uso de su equipo. O sea, al igual que los electricistas tenemos, ¿no es cierto?, nuestro pinza amperimétrica, nuestro multímetro, los instrumentistas trabajan con un dispositivo al cual se le llama calibrador de procesos. Y eso te vas a adjuntar, ¿ya? Un calibrador de procesos. Un calibrador de procesos, ojo, eso me lo pones para el informe de la siguiente semana. Calibrador de procesos. Te vas a recordar bien, esta clase está siendo grabada, y yo siempre, jóvenes, antes de hacer la clase que venga, me doy una chequeadita a las indicaciones que les doy. Entonces se le está diciendo, usted anótese pues en su cuadernito. Calibrador de procesos. Un calibrador de procesos es similar a un multímetro, ¿no? Incluso te puede hacer confundir porque parece un multímetro. Entonces, el calibrador de procesos sirve no para calibrar al sensor, ¿eh? Calibrador de procesos sirve para calibrar ¿a quién? A este equipo de acá, a él, al transmisor. Porque en el sensor, ¿qué vas a ajustar, pues? ¿Acaso tiene tornillo? No tiene nada. El que sí puedo ajustar mediante estos pernitos, ¿quién es? El transmisor de temperatura. Entonces, el calibrador de procesos te sirve para eso. Los instrumentistas caminan con su calibrador de procesos, y obviamente ese calibrador debe tener, pues, bastantes opciones como para acoplarse a distintos tipos de transmisores. No solo temperatura, nivel, caudal, presión, fuerza, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un calibrador de procesos. También hay de la marca Fluke o Fluke. Yo he solicitado un calibrador de procesos, pero no me lo han mandado. En su lugar me han enviado un data lawyer. ¿Por qué? Porque es costoso, pues, cuesta, ¿no? Estaba alrededor de 10.000 soles, creo, pero había debido de bajar. Sí, ese equipo es muy, muy indispensable. Ese calibrador de proceso debe estar evidentemente calibrado, ¿no? Ustedes han oído del INACAL, eso también me lo va a adjuntar a su informe. INACAL. ¿Qué cosa es el INACAL? El INACAL es un organismo, ¿no? Es un organismo que pertenece a nuestro país, que se encarga, o son los encargados tanto de capacitar, son los encargados de legislar en el tema de calibración en nuestro país. Ellos son los que ven los instrumentos, balanzas, todo ello, ¿no? Por ejemplo, en el área farmacéutica, tú ves, ¿no? Una pastilla, pues, en miligramos. 1 miligramo más, 1 miligramo menos, puede ser letal, ¿no? Entonces, ahí ellos trabajan con instrumentos altamente precisos y exactos, ¿sí? Precisos y exactos. Pregunta de examen, pregunta de foro, ¿qué es precisión? ¿Qué es exactitud? Son cosas que ya se ha hablado o se les ha dejado como actividad en semanas anteriores por si acaso, ¿ya?
Muy bien, entonces, calibrador de proceso no te olvides y me vas a verificar qué cosa es el INACAL, pero no te vayas por lejos, ¿no? Trata de centrarte más o menos en el área de instrumentación industrial. ¿Y qué tiene que ver con el INACAL? Ya, instrumentación industrial y el INACAL. Yo he conocido jóvenes, mire, yo he conocido, mira, a ver, les voy a comentar. Ya. Ustedes todavía son jovencitos. Yo hubiera querido que a mí me recomienden, pero lamentablemente nunca lo han hecho. O tal vez lo han hecho y no he sabido escuchar. Porque de jóvenes no escuchamos nosotros. Miren, yo una temporada estaba trabajando en una empresa, me encontraba fuera de la ciudad, fuera de la región, y he conocido jóvenes, miren, bien jóvenes, personas también mayores. Uno de ellos, sin mentirte, oye, sin mentirte, a veces da admiración, no es para creer a veces, ¿no? El señor ganaba sus 12,000 soles, 12,000 soles, jóvenes, 12,000. Ya, ¿era egresado de la universidad? No, no era egresado de la universidad. Tenía instituto, sí, instituto tecnológico, ya. Pero, ¿qué de especial tenía yo? Yo me preguntaba, ¿pero qué cosa ha hecho este señor para que gane tanto? Y te cuento, mira, el señor había hecho un estudio de una especialización en el IPEN. El IPEN, por ejemplo, es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que anualmente realiza cursos dirigidos a profesionales de todas las áreas, ¿sí? Y tanto universitarios o no universitarios, ¿ya? Y el señor había hecho una especialización en lo que es pruebas en tema de soldadura. La soldadura que nosotros conocemos, la que hacen puertas, ¿no? Sueldan ventanas, esa es una soldadura muy rústica. Cuando se hace soldaduras en procesos, en fábricas, por ejemplo, un tanque no viene como tanque, se suelda poco a poco, se le llama anillos, poco a poco, primer anillo, segundo anillo, hasta que termina en el tanque. Y en un tanque en el cual se entiende que, por ejemplo, va a ser depósito de algún líquido, no puede haber ni una fuga, jóvenes, ni una fuga. Por lo tanto, la soldadura tiene que ser lo más limpia posible, lo más fino. Entonces, es necesario hacer pruebas de soldadura en esas situaciones. Pruebas magnéticas, pruebas de radiografía. Le saca radiografía a la soldadura, jóvenes. Y ahí, como trabajan con radioactivos, ese señor del que yo les comenté a un inicio, él manejaba esas cosas, sabía estudiar los radioactivos, sabía cómo usarlos, qué protección deberías de tener, y lo mejor que tenía el certificado del curso que había hecho en el IP. Y su sueldo del amigo era así, no era universitario, nada. El señor, no estoy menospreciando, pero a veces nosotros tenemos la idea, ¿no? Oye, pero yo he estado 5 años en la universidad, yo merezco más, ¿no? No creo que ustedes no piensen así. Entonces, y le pregunto, y él le había hecho un estudio, una capacitación ahí. Ya. Otra experiencia, en la misma empresa. En este caso ya con los sensores, con los instrumentos. Un señor había hecho un curso en el INACAL. El INACAL, al igual que el IPEN, también realiza cursos de capacitación anualmente. La diferencia es que en el INACAL los cursos son muy caros. En el IPEN todavía podemos nosotros acceder, ¿sí? La idea es que ustedes no se cierran, ustedes tienen que abrirse, tienen que buscar oportunidades, porque si tú no buscas las oportunidades, no te van a llegar, nadie va a venir a la puerta de tu casa y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, acá vamos a ir a trabajar, te voy a capacitar. No, no, no. Usted tiene que buscar siempre, joven, ¿ya? Y este señor había ido al INACAL, y en el INACAL se había especializado justamente en el área de procesos. Y este señor manejaba muy bien lo que son calibración, y lo mejor de todo, estaba certificado por el INACAL. El curso que él había hecho, ese sí era bien costoso, porque era más o menos alrededor de 10,000 soles, y era un curso que duraba, creo, no pasaba de los 2 meses. Pero yo ya, ¿por qué cuesta tanto? Es que le daba una certificación. El señor estaba autorizado por el INACAL para decir que si el instrumento está bien o no está bien calibrado. Pero ese 10,000 soles que he invertido, pues lo ha recuperado hace tiempo, porque tenía un sueldazo también, ¿ya? Y bueno, son situaciones que a veces uno difícilmente las cree, o sea, se les ha presentado la oportunidad, la han aprovechado y caramba, y están pues bien, ¿no?
Y a veces nosotros pues no buscamos. Entonces, acaba de entender que para estudiar en INACAL, para estudiar en IPEC, es necesario que usted se dirija a la ciudad de Lima. Y bueno, la gente con los que yo trabajaba, pues, la mayoría pues eran pues de la zona norte, eran de Lima, y a veces las empresas que vienen a la sierra siempre tienen el pensamiento de que la gente del norte, la gente de Lima, son los mejores capacitados, ¿no? Y esa es la idea, y por eso que ellos preferentemente traen su personal de Lima. Y el personal de la zona, ya para que no se quejen, no digan, ya unos cuantitos nomás entran a trabajar. Así es en esos lugares. Pero hoy en día ya casi está cambiando porque ya mucha gente ya se ha dado cuenta de eso. ¿Y qué es lo que hace? Sale afuera, termina su universidad, sale a capacitarse, termina su instituto, va a capacitarse, conoce nueva gente, ve otras situaciones y con eso vuelve y ya pues viene bien capacitado. Y yo no voy a dejar mentir. Ahora último, en la planta, último que estuve en Caracoto, ahí, sin mentirles, era 50-50. 50% personal de la zona, 50% personal de fuera, ¿sí? Entonces, ha habido muy buenos elementos con decirles que el supervisor general, el supervisor encargado de todo, era Puno, pues, era Puno, ¿ya? O sea, era de la zona. Y él mandaba todito lo de Lima, lo de Ica, Pisco, de todos sitios que se venían. Y fíjense cómo vienen, ¿ah? O sea, ¿qué nos pasa? A veces nos cerramos, nos dormimos, que yo no entiendo de dónde viene tanta gente, y son gente de fuera. A ver, vayan ustedes a Caracoto, y cuando hay mantenimientos, paradas, y vayan ahí, chequen a ver, los personales que están saliendo con chalequito, son gente de afuera, no es gente de la zona, en su gran mayoría gente de afuera. ¿Sí? Pero ya poco a poco se está cambiando porque, como les digo, se han dado cuenta y ¿qué está pasando? Se está yendo a capacitarse. Entonces, ahí a veces estamos perdiendo un campo laboral. Mi pregunta es, ¿podrá un estudiante en energías renovables? No interesa, jóvenes. Yo he visto a algunos chicos que no eran del área, pero sí sabían, conocían. Sí, señoritas que manejaban muy bien su AutoCAD, su AutoCAD Electrical, ¿no? O sea, manejan su computadora bien. Ahí estaban. Entonces, es muy importante la capacitación que usted haga. Yo le recomiendo que con lo poco que te da la universidad, no te quedes con eso. Tienes que especializarte. Si tienes los medios económicos, los chicos que son Pronavec, utilicen ese dinero para capacitarse, porque al final eso se va a acabar, eso no va a ser toda la vida. Sí, jóvenes. Ello entonces. Entonces ya hemos visto el calibrador de procesos y más o menos ya les he dado a entender qué es lo que vamos a hacer en adelante y por qué estamos estudiando estos sensores de temperatura, estos transmisores de temperatura y para qué me van a servir. ¿Entendido? Muy bien, voy a borrar esto. Ya está, ya lo borré. Me vengo por acá. Y estos son los resultados que imagino ya se han tenido, ¿no? Temperatura ambiente, temperatura caliente. Me lo revisan, por favor, lo revisan, esta información, las conclusiones que han llegado. Muy bien, excelente el trabajo que han hecho los jóvenes, salvo por la medición que han desarrollado en la primera parte, ¿no? Eso no me había fijado yo. Siempre cuando tengan dudas, cuando vengan al laboratorio y tengan dudas, me consulten cualquier cosa que no funcione. Hay métodos para hacer esos trabajos. De repente les hubiera dado unos terminales. Nosotros tenemos terminales que se ponen ahí, ¿ya? Listo. Vamos a dejar de compartir esto. A ver, ¿dónde está? Y me vengo por acá. Esta es la encuesta que le estaba haciendo a los chicos para realizar las evaluaciones. Y sí, ¿no? Ya, bueno, creo que la mayoría sí está dispuesto a realizar el examen presencial. Porque yo tengo un curso de números, tengo un curso de cálculo integral. El problema es que no me garantiza de que el estudiante sea el mismo que esté dando el examen. Bueno, lo revisan, acá hay un video en donde también he hecho algo, pruebas casi similares a las que han hecho sus compañeros, y con eso ya debería quedar consolidado, jóvenes, esto de los sensores de temperatura, esquemas de condicionado, teoría, PT100, PT1000, RTD, termocupla, efectos CIVET, debe quedar totalmente entendido, jóvenes, ¿ya? Si tal vez algo que no le queda claro, tenemos hasta la semana número 7 para poder absolver dudas. Ahora, recuerden que se les ha dejado una actividad en grupo, y ya esta primera unidad debe de presentar un avance de ese trabajo. En la segunda unidad el trabajo concluido, ¿ah? Por si acaso no se vayan a olvidar, a última hora no salen bien las cosas. ¿Qué más? Este es el video del día de ayer. Me estaba olvidando, los sensores de proximidad fotoeléctrico, ya tenemos media horita para hablar de los fotoeléctricos, ¿ya? Sensores de proximidad fotoeléctricos. Yo les he puesto también uno, a ver, no les agregué, y creo que no hay, ¿no? Ya.
Les recomiendo siempre que se vayan al canal de YouTube, al canal general, que lo vas a encontrar aquí arriba. Aquí arriba. Entras ahí, haces clic en el canal de YouTube. Y bueno, ahí pues tienes una serie de videos. Y ahorita se entiende que todos están atentos, ¿cierto? Están atentos y están escuchando la clase. Ojalá que sea así. Te vas a ir, ¿cuál es el video? Aquí mira, al video de instrumentación que se ha realizado el 14 de junio del 2021. ¿Ya? Anótate, ¿ah? 14 de junio del 2021. Te vas a ir a ese video, lo vas a revisar. Y acá nosotros tenemos un módulo bien bonito de sensores de proximidad, ¿sí? Fotoeléctricos, inductivos, capacitivos. Lo vas a revisar esa información. Si se les dice es por algo, jóvenes, no es por gusto, ¿ya? Ahí vas a revisar, yo he hecho un experimento con los sensores de proximidad. Se trata de sensores de proximidad. Acá también hay otro. Creo que acá hemos hecho algo y acá. A la vista es el módulo. Este es el módulo de sensores, él y el de acá. ¿Ya? Estos dos, del 14 y del 03. Uno de los dos habla de sensores de proximidad. Ahí lo revise. ¿Entendido? Cualquiera de los dos. Uno de ellos está. ¿Ya? No obstante, yo te voy a mostrar aquí lo que es un sensor fotoeléctrico. ¿Ya? Si nos vamos aquí al Google nomás, sensores fotoeléctricos, y me voy donde dice imágenes, nos va a mostrar, mire lo siguiente. Ya, esto es bien sencillo. Entienda, un sensor inductivo, metales. Un sensor capacitivo, metales, no metales. Un sensor inductivo o un sensor capacitivo, PNP o NPN. Un sensor inductivo o un sensor capacitivo, abierto o normalmente cerrado. Un sensor inductivo o un sensor capacitivo, 3 cables, marrón, negro y azul. ¿No es cierto? Positivo, señal, y eso, ya conocen ustedes. Positivo, negativo y señal. ¿Sí? Listo. Un sensor inductivo capacitivo, su alcance es bien corto. ¿Sí? Estamos hablando del orden de milésimos, ¿no? 4 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, ¿no? Es bien corto. Un sensor fotoeléctrico, jóvenes señoritas, es también igual. Tiene 3 cables, rojo, no, marrón, negro y azul. Un sensor fotoeléctrico detecta, eso sí, tanto metales como no metales, ¿ya? La diferencia es que un sensor fotoeléctrico no funciona con un campo eléctrico ni tampoco con un campo magnético, sino funciona con la luz. Su comportamiento se debe a la reflexión de la luz. Mira, por ejemplo, acá. Atiende, por favor, ya, atiende. No he preparado en la pizarra, pero espero, por favor, que atienda. Mira. Tenemos los 3 tipos de sensores fotoeléctricos mayormente utilizados. Uno es del tipo barrera, otro es del tipo reflex que está aquí, y otro es el tipo de reflectivo difuso. Son los 3 más conocidos, ¿ya? Te repito nuevamente, tipo barrera, tipo reflex, tipo reflectivo y difuso. ¿A qué se debe o cómo funciona? Ya te había dicho, un sensor fotoeléctrico trabaja mediante la reflexión de la luz, o sea, tiene un emisor y un receptor. Pregunta de examen, pregunta de foro. Todo sensor fotoeléctrico tiene un emisor y un receptor de luz, obviamente, ¿no? Todo sensor fotoeléctrico tiene un emisor y un receptor de luz. Entonces, el emisor emite una señal de luz, esa señal de luz tiene que reflejarse en un objeto y retornar al receptor. ¿Entendido? Entonces, hay distintas configuraciones. Hay situaciones en las cuales el emisor y el receptor se encuentran separados en 2 estructuras o 2 dispositivos separados. Por ejemplo, acá él forman un sensor fotoeléctrico, pero en este caso están separados tanto el emisor como el receptor. Se le llama de tipo barrera. Tipo barrera, ¿por qué? Porque si por A o B pasa algo que obstruya que la señal que emite el emisor llegue al receptor, inmediatamente va a detectar algo y va a decirte, oye, ¿sabes qué? Detecté la presencia de un objeto, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de sensores de proximidad, y se entiende por un sensor de proximidad que detecta algo, la presencia de un objeto. Entonces, el de tipo barrera, no te olvides, tiene el emisor y el receptor separados, ¿ya? El reflex, aquí está el reflex. El reflex tiene el emisor y el receptor en uno mismo. Mira, aquí está, en el mismo está el emisor y el receptor. Pero es necesario para este tipo de sensor fotoeléctrico que se utilice, ¿qué cosa? Un reflector, un cuerpo prismático, más o menos como un espejo. Porque el emisor emite una señal de luz y esa señal se refleja acá en el cuerpo prismático y rebota y llega al emisor. Recuerda que en este sensor el emisor y el receptor están en uno mismo, en el mismo cuerpo del sensor.
pero necesita ¿qué cosa? Un reflector, un cuerpo prismático. Esto es como un cuadradito, es como una especie de un espejito. No es que te puedas reflejar tú, no, no se puede. Es un prisma, es un cuerpo prismático. Es similar a lo que tienen lo que le pegan a los carros en la parte de atrás y refleja, ¿no es cierto? Es cuando está oscuro y le enciendes una luz, es como un sticker que refleja, como un prisma más o menos. Similar a eso es esto, pero claro, no es un sticker, es un cuerpo sólido. El otro que es más conocido y el más usado también es el reflectivo, pero de tipo difuso. De manera similar a la anterior, este tipo de sensor fotoeléctrico lo que tiene que cosa es un emisor y un receptor en el mismo cuerpo. La diferencia y lo bueno de este sensor es que el haz de luz se rebota en el mismo objeto a detectar. Si yo voy a detectar esta caja, el haz de luz se refleja en la misma caja. O sea, no necesita ¿de qué? De un reflector. Y eso es lo que hace que este tipo reflectivo difuso sea el que más se utiliza. Porque te evitas de estar poniendo un receptor al otro lado, te evitas de estar poniendo un reflector al otro lado, porque todo está en el mismo sensor. ¿Ya? Entonces no te olvides. ¿Qué tipo tenemos? Tipo de barrera, el tipo reflex y el tipo difuso. El de barrera, el emisor y el receptor están separados, ¿sí? El tipo reflex, emisor y receptor están juntos, pero necesita un prisma. Entonces, ¿qué pasa con el prisma? Por ejemplo, si acá tú pones un cuerpo, una cajita, algo, va a obstaculizar, ¿no es cierto? Que la señal de luz regrese al emisor y por lo tanto el sensor va a decir, oye, detecté algo. En el tipo reflectivo, el difuso, más bien, si usted acerca un objeto, el objeto va a servir de un cuerpo prismático, o sea, en el mismo objeto se va a reflejar. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas, que es de lo que vamos a hablar en un momento, ¿ya? Listo, nos vemos por acá. Lo mismo, mira, para que tal vez no me crees. Tipo barrera, emisor y receptor separados. Tipo de barrera o el reflectivo. Tiene emisor y receptor en el mismo cuerpo, pero necesita de un reflectante, o sea, de un prismático. El difuso, emisor y receptor en el mismo cuerpo, ¿sí? Emisor y receptor en el mismo cuerpo. Y solamente se refleja en el objeto a detectar. Esa es toda la teoría, ¿ya? Eso es toda la teoría. Por ejemplo, acá tienes elemento de luz, emisor, receptor y el objeto. Este sería tipo difuso, ¿sí? Tipo difuso. Me voy por acá. Este, por ejemplo, tiene un emisor acá y un receptor acá. Ah, es tipo de barrera, ¿sí? Te vas a otro. Mira, al azar, no estoy eligiendo nada. Te vas por acá, mira, emisor, ahí está, emisor, receptor. Y necesita, ¿qué cosa? Una superficie reflexiva. Ah, entonces el tipo reflex, ¿sí? Cada vez que el objeto atraviesa o se interpone entre el sensor y el cuerpo prismático, se va a detectar una señal. Entonces, obviamente, es necesario que el sensor esté alineado al espejo, ¿no? Al cuerpo prismático. Porque recuerda que la luz viaja en línea recta. La luz es una onda, ¿no? Bueno, la luz es una onda con comportamiento corpuscular, o sea, se comporta como materia y también como onda. La luz, pues, es misteriosa, jóvenes, es misteriosa. Ya. Ello, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Solo eso, no hay mucho sobre los sensores. Aquí está, emisor receptor es tipo barrera, emisor receptor tipo barrera, ¿no? Cuando el objeto no se acerca, toda la señal del emisor le está llegando al receptor. Cuando el objeto se interpone, ¿qué es lo que hace? Estás haciendo de que la señal de luz no llegue al receptor. De esa manera está trabajando. Bien, vamos a irnos a verificar los catálogos. Aquí, por ejemplo, tengo un catálogo, mira. Si te das cuenta, fotoeléctricos, aquí hay, ¿ves sensores? Con sus cuerpos, acá por ejemplo está con su prisma, o sea, siempre cuando se adquiere este sensor viene el cuerpo prismático y también viene lo que es, viene lo que es el sensor, ¿ya? Con su emisor y receptor. Ahí está. Por ejemplo, podemos venir acá a leer más. Este es un manual. El costo sí es un poquito elevado, pero también depende siempre de la procedencia. Si es chino o es americano, bueno. Ahí está el sensor con su cuerpo prismático. Ese es el cuerpo prismático, que tranquilamente cabe en la palma de la mano. Este sí. Ya, vente por aquí también. Otra vez, pregunta de examen, pregunta de foro, jóvenes. Las ventajas de un sensor fotoeléctrico frente a los sensores de proximidad que hemos visto anteriormente es la distancia. Ya, es la distancia. Él no detecta a milímetros, él te puede detectar a metros. ¿Sí? Puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Por eso es que los sensores fotoeléctricos se utilizan, por ejemplo, en los ascensores. Porque pones el emisor en un lado
el receptor en otro lado, ¿no? Si estás utilizando tipo barrera. Pasa la gente por ahí, obstruye la señal de luz y hace que la puerta o bien se abra o bien se cierre, dependiendo de la configuración. Ya, se utiliza también en lo que son, a largas distancias, ¿no? 30 metros yo he probado y tranquilamente funciona. Un estacionamiento, ¿no? Puede contar la cantidad de vehículos que han entrado al estacionamiento. Puede hacer que se aperture una compuerta en un estacionamiento. Todo lo que requiera distancias, digamos, distancias que superen en este caso, los centímetros, ¿no? Porque recuerda que los inductivos y capacitivos detectan hasta milímetros nomás. ¿Ya? En cambio, los fotoeléctricos detectan mayor distancia. Pero muchos se preguntarán, pero si tengo todas esas ventajas provenientes de los sensores fotoeléctricos, ¿por qué existen los capacitivos, los inductivos? ¿A qué se debe? Es que mira, la desventaja de los sensores fotoeléctricos es la siguiente. En primer lugar, su montaje. Tiene que estar alineado el emisor y el receptor, o en todo caso el emisor y el cuerpo o prismático. Tiene que estar alineado. O sea, usted tiene que hacer un ajuste en línea recta. Y muchas veces ese trabajo puede resultar un poco complejo, ¿ya? Debido al lugar donde usted lo va a instalar. ¿Sí? Entonces, no conviene. Otra cosa, como usted entenderá, la luz viaja por el aire, o la luz viaja del vacío en todo caso, eso es indiscutible. Pero el emisor de luz se puede llenar de polvo, y ese polvo hace que la señal de luz no salga. Entonces, esa es una desventaja. Por eso es que por lo general en industria, que por lo general está fuera, en terreno abierto, no vas a encontrar un sensor fotoeléctrico porque con el polvo se te va a tapar y eso no va a funcionar. Pero algo, digamos, envasado, en cosas más delicadas, que están cerradas, ¿no? O sea, está en un ambiente cerrado donde no hay polvo, sí funciona un fotoeléctrico. ¿Entendido? Esa es la desventaja. El polvo, jóvenes. Otra desventaja, la alineación. Otra desventaja es de que, por ejemplo, en el difuso, si usted utiliza un cuerpo negro, usted sabe que el cuerpo negro absorbe, ¿no es cierto? Absorbe la luz. Y ahí vas a tener un inconveniente, ¿sí? Porque de repente no te va a detectar el objeto. O tal vez un cuerpo muy claro, que hace color blanco, rebota, refleja la luz. Y eso no nos conviene, ¿sí? Pero la ventaja es de que estos sensores fotoeléctricos trabajan con distancias, digamos, considerables. Yo probé, llegué a 30 metros sin ningún problema. Pero a ver, yo le solicito, a ver, alinea a una distancia de 30 metros el emisor y el receptor. Uy, bien complicadito. Es bien complicadito. Porque si tú mueves un poquito el emisor, ya no estás alineado con el receptor. No tendrías que utilizar de repente un láser, ¿no? Para darle exacto la ubicación del emisor y el receptor. Esa es la desventaja de esos equipos. Ya, y lo que es el tema del polvo también. Ahí está, como puedes ver, por ejemplo, acá hay tal, esto es una banda transportadora, ¿no es cierto? Evidentemente, lo que él va a hacer va a detectar la presencia de objetos que están circulando por la banda transportadora. Aquí está el sensor inductivo, mejor dicho, el sensor fotoeléctrico, y aquí está su cuerpo, me imagino prismático, ¿no? Ya, aquí está otro. Ya está su catálogo de este equipo. Tenía otro catálogo más interesante por acá, creo que se perdió. Ah, aquí hay otro. Mira, el que mayormente se utiliza y es bien práctico es el sensor de proximidad difuso. Este sensor de proximidad difuso no necesita instalar el emisor, el receptor, porque todo está en el mismo sensor. Este sensor no necesita un cuerpo prismático, ¿no? Porque es difuso, ¿ya? Entonces, si tú te fijas acá, esa simbología, yo espero, ojalá a estas alturas ya sepas qué es, y de qué se trata, ¿no? Es un sensor de proximidad normalmente abierto, pero es fotoeléctrico, ¿sí? Es fotoeléctrico. Es difuso, y dice acá, de 3 hilos, ¿sí? De 3 hilos. Nos dice el manual de que hay de corriente alterna, de corriente continua combinado con corriente alterna, ¿ya? Entonces, usted siempre tiene que fijarse en la ficha técnica o en las indicaciones que te da el sensor. Ahí nos da el principio de funcionamiento y, a ver, nos explica cómo funciona. Es difuso, ¿ah? Es difuso porque el emisor y el receptor está en uno mismo. Y aquí se muestra. Por ahí debe estar. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí está. No sé si ves acá, pareciera un inductivo, un capacitivo, ¿no? Incluso algunos tienen la misma forma. Pero aquí, en la cabecita, la vamos a llamar cabecita, tiene 2 ojitos.
Uno de ellos es el emisor y otro es el receptor, ¿ya? Ese difuso. Y acá tiene para regular, ¿no? Este pernito es para regular el spam, ¿no? Para que te detecte el objeto, de repente a más distancia, menos distancia, o te diferencie, ¿no? Entre detectar uno u otro cuerpo, dependiendo siempre de la, digamos, del color más que todo. Yo considero del color, no es tanto de la materia del cuerpo, sino del color. Ya no hace lo mismo un cuerpo negro que un cuerpo blanco. Eso lo vas a regular. Ya, antes quisiera explicarles esta parte de acá. Brown, usted ya sabe que brown es positivo. Black, o sea, negro es cable de señal. Blue es cable negativo. Y en esta situación le ha puesto el green o el yellow, que en este caso es amarillo con verde, que es para tierra, puesta a tierra. ¿Ya? Entonces, te vas a recordar, ¿ah? Por lo general, el cable de puesta a tierra es amarillo con verde. ¿Sí? Un cable de tierra en un tablero, y eso lo vamos a verificar cuando vayamos a hacer muchas pruebas. Un cable de tierra es de color amarillo con negro. Ese es cable de tierra. ¿Para qué tierra? Es un dispositivo de protección. Entonces, una puesta a tierra es para proteger, para proteger al sistema, para proteger la instalación, para proteger también a las personas. ¿Sí? Y no podía faltar. Bueno, es que es un industrial, pues, ¿no? Los sensores capacitivos industriales que hemos visto anteriormente tenían solo 2 hilos, ¿no? En cambio, este lo han puesto 3 hilos. Va a depender bastante de la marca. Va a depender de la marca. Y le ha puesto protección, es porque es una muy buena marca. Y obviamente va a costar también, ¿no? Este es normalmente abierto. Eso indica de que si el sensor no detecta un objeto, esto va a estar apagado. Pero cuando el sensor apenas detecta un objeto, bota una señal del tipo, en este caso, si este es positivo o negativo, o sea, es un NPN, inmediatamente hace que funcione esta carga. ¿Sí? Y eso también creo que lo han probado los compañeros allá con la unidad de AVAX. Este sensor funciona de 20 a 250 voltios de corriente alterna. Ojo, corriente alterna. Entonces uno tiene que saber leer muy bien esto. Corriente alterna. Ah, ya, ¿me sirve o no? Decidir. Primero te pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de tensión tienes en ese lugar? Corriente continua, alterna. Entonces, en función de eso, también te tiene que seleccionar el sensor que va a utilizar. Este sensor que está acá, igualmente, mira, brown, black, blue, green, yellow. ¿Sí? Entonces, blue es negativo, ya sabemos. Black es señal. Brown es positivo. ¿Sí? Es un NPN, pero la diferencia es que es normalmente cerrado. ¿Qué indica eso? De que esta carga está permanentemente funcionando, a menos que detecte un objeto y recién deja de funcionar. O sea, a los revés. A los reveses. Él es abierto y él es cerrado. ¿Sí? Te da sus especificaciones técnicas, tensión de alimentación, ya habíamos visto. ¿Qué es lo importante? Frecuencia, 50-60 Hz. Corriente de consumo, es lo que consume, menor a 50 miliamperios, o sea, es una miseria. Es 0.005 amperios, ¿no? Lo que te interesa a ti es esto, 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 es muy importante. Corriente máxima de salida, o sea, es la corriente que puede soportar este contacto normalmente abierto y este normalmente cerrado, que te dice que es 500 miliamperios. O sea, es medio miliamperio. ¿Eso qué indica? Que medio miliamperio, pues no, mira, es una corriente pequeñísima. Con medio miliamperio podrás encender un foco siquiera, de repente hasta no es posible, ¿no? Entonces, eso hace de que este sensor lo tengamos que instalar con un reelevador. Y eso es algo que también hemos hablado en clases anteriores, ¿sí? Hemos hecho foros de un reelevador. Porque el reelevador lo que hace es, ¿no? Él va a trabajar tranquilamente con medio amperio, incluso con menos, ¿sí? Pero el relevador, él sí puede soportar grandes cantidades de corriente. Tranquilamente puede soportar 20, 25 amperios. Pero este relevador funciona con medio amperio. Entonces, este de acá, este dispositivo, hace funcionar al relevador que está acá, el símbolo de relevador, y el relevador hará funcionar pues a una máquina o a otra carga final, ¿ya? Bien, eso es lo más importante. ¿Qué más tenemos? La distancia, eso también. ¿Dónde está? ¿Te dice distancia o no? A ver, protección, corriente de consumo, la distancia debería ser lo máximo. Ah, otra desventaja también es de estos equipos, que no pueden trabajar de repente en un ambiente donde hay demasiada luz o un ambiente donde hay muy poca luz. Sí, por eso te dice, inmunidad a la luz solar hasta 11.000 lux, inmunidad a los ambientes a 3.500 lux. Entonces va a depender también del ambiente, de la iluminación del ambiente en el cual estemos trabajando. O sea, no todo puede ser interesante, no todo puede ser bonito, ¿no? Tiene sus pros y sus contras también. El grado de protección que ya habíamos hablado anteriormente, en este caso IP65, o sea, es excelente, es muy bueno. Ya, y lo que no encuentro es la distancia de detección. Bueno, igualmente acá, ya estos repetitivos jóvenes, ahí también nos dice de 3 hilos, tanto de corriente alterna como de corriente continua. ¿Cómo es eso? O sea, ¿lo puedo enchufar corriente alterna y corriente continua? Sí, sí, sí.
Hay sensores fotoeléctricos que tú le puedes poner continua, alterna, no hay ningún problema, funciona con los dos. ¿Por qué? Porque su electrónica interna ya tiene un convertidor. Ya, pero siempre te lo va a indicar, te va a decirte ahí, si trabaja con corriente continua, si trabaja con corriente alterna, si trabaja con alterna y continua, y en qué rangos de tensión trabajas, te lo va a decir en el mismo sensor, te va a indicar eso, ¿ya? Ahí te va a indicar que es PNP o NPN, te va a decir si es abierto o es cerrado. Por ejemplo, yo en el examen le voy a poner, te doy esta figurita, ¿no? Le digo, a ver, realice una explicación del dispositivo que se le muestra en la pantalla. Entonces usted va a decir, se trata de un sensor de 3 hilos, normalmente abierto, del tipo PNP, NPN, que funciona, y eso es todo, ¿no? Eso, jóvenes. Eso necesito que ustedes me sepan entender el esquema. El esquema es un esquemático, ¿ya? Es un esquemático en la conocimiento. Por acá tienes también otro que es de 3 hilos, pero que es de corriente alterna y continua. ¿Bien? Y ahí está el sensor. Cuando detecta es O, cuando se aleja es O. Te da las especificaciones técnicas. Aquí está. Distancia nominal. Mira, distancia nominal de este sensor es 300 milímetros. O sea, estamos hablando de 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros, ¿ah? Comparado con el otro, con el de 3 milímetros, 4 milímetros de inductivo y capacitivo, es enorme la diferencia. Y alguien preguntaba, profesor, usted hace rato ha dicho que tenías 20, 30 metros. Sí, sí, sí se tiene. Los otros, reflexivos, los que trabajan con prisma, ellos, ¿ya? Es. Llegan tranquilamente a los 10, 15, 20, 30 metros. Sí los llegan. Bien, tipo de luz, visible roja, ajuste de sensibilidad, potenciómetro, ahí está. Eh, para que la distancia más segura es menor o igual al 72% de la distancia nominal, multiplicado por el factor, que va a depender del color, en primer lugar, del material, la aspereza y otros, ¿sí? Si es blanco, este es su factor; si es amarillo, ahí está el factor; si es negro, aquí está el factor; o sea, influye el color. Y también nos dice acá el material, ¿no? Pero en primer lugar está el calor, ¿ya? El color. Material, la rugosidad nos dice. ¿Por qué? Se entiende de que cuando un cuerpo está muy poroso, la luz no va a reflejar fácilmente. Pero cuando un cuerpo está brillante, o sea, su aspereza es mínima, la luz se refleja. Es como un zapato que está sucio, bueno, no refleja, ¿no? Pero si tú a un zapato le sacas brillo, es decir, que eliminas lo más posible la aspereza, incluso se refleja, ¿no? Eso es lo normal. En un espejo que está opaco, ni te ves, pero si lo pules, lo limpias, limpio, limpio, se refleja. En el carro, igual, cuando lo limpias el carro, limpio, limpio, te reflejas. Pero cuando está sucio, con rugosidad, con aspereza, no refleja nada. Entonces, justamente por eso es que nos indica, depende del color, material, aspereza. ¿Ya? Bien, ahí está su instalación del cuerpo, ahí está el sensor, tipo difuso. Tipo difuso. Consultas, jóvenes, consultas aquí. ¿Tiene alguna consulta? De repente algo, o todo, no se entiende. Consulten siempre ahora. Después no se va a poder. El que estamos viendo ahorita es difuso. ¿Y por qué le estoy mostrando? Porque es el que mayormente se utiliza. Ya, el que mayormente se utiliza. Muy bien, ya se les ha generado el foro también. No te olvides, el día miércoles vamos a dar nuestra práctica calificada de todo lo que hemos avanzado. Práctica. Más que todo voy a incidir en esquemáticos, instalación de un sensor, instalación de PNP o NPN, instalación con un relevador, instalación con un foco, los mismos esquemas que hemos hecho en clase, que les he compartido en la pizarra, así. Esos esquemas nos interesa que usted entienda. Definición, ventaja, desventaja, en qué situación puedo usar un inductivo, en qué situación un capacitivo, el sensor de temperatura, la diferencia entre una PT100, una PT1000, qué hace el transmisor de temperatura, un calibrador de proceso, cómo lo utilizamos, por qué lo utilizamos, qué es error, precisión, exactitud, qué cosa es el alcance, alcance nominal, qué entiende por resolución de un equipo, pruebas o manejo de amperímetro, voltímetro, todo eso, jóvenes, es parte de la evaluación que se va a considerar en lo que es la práctica calificada y obviamente también el examen parcial, ¿ya? Referente a este curso, el curso de instrumentación industrial. Bien, vayan llenando el foro, llenen el foro y nos estaremos encontrando la siguiente semana. Yo todavía voy a permanecer en el aula porque tenemos clases hasta las 12.
hasta las 12. Entonces, de repente nuestros amigos, a veces los señores de supervisión, hay supervisión acá en la universidad, entran, ¿no? Y una vez entraron y como yo estaba en foro, no decía nada y me pone observación, me dice de que no tiene actividad. Entonces, por eso que yo prefiero ponerme mi cámara virtual y ahí pues mejor ahí le voy a especificar ya, porque si es que entra, ahí le vamos a poner asistencia, a ver, ahí está, y la voy a poner acá, propiedades, le pondremos foro, semana 05, de 11:45 hasta las 12:10, ¿ya? Para que si tal vez entra, bueno, no nos entienda. Ahí está, ahí para que vean. Bien. Bien, jóvenes, voy a apagar mi micro, voy a alistar mis clases, tengo clases a las 12, voy a estar alistando eso. Si tienen cualquier consulta, no duden, pueden hacerla, yo continúo acá. No se olviden del labio, ¿ah? Del labio. A la siguiente semana, otra vez vamos a revisar uno por uno el labio. Ya algunos han perdido una nota ahí. O sea, la siguiente semana, otra vez, el labio. Nos interesa que tengan ustedes el labio. Ahí no se olviden de sus grupos, de sus grupos. Los mismos grupos también, si ya pueden, vayan comprándose un Arduino, un protobar. Eso va a ser muy necesario para que continuemos nuestro trabajo en el labio, ¿ya? Un Arduinito y un protobar, entre grupos. Si tienen la posibilidad de comprarte solo, ¿qué es lo más recomendable? También cómprate, si tienen los medios económicos. Ya un Arduino uno, le dicen Arduino 1, no debe estar más de 30 soles. Si tienes ya la experiencia de comprar por internet, por Facebook, Mercado Libre, también cómprate, te va a salir más barato. Arduino, protobar, incluso venden kit completo. El semestre anterior habíamos jóvenes señoritas que se compraban todo el kit y viene una maletita, bien bonito con su maletita, sus sensores. Es cuando uno tiene ganas de trabajar, ¿no? Claro, y también tiene la disponibilidad económica también, eso es muy importante. Y si no la tienes, el Tinkercad tiene Arduino y es igualito que lo real. Ya también puede estar trabajando eso. O sea, no hay excusas para no aprender. ¿Ya? Eso no se va a olvidar. Si ya tienen sus grupitos, creo que ya los he creado, entonces cómprense o vayan pensando en su Arduinito y también no se olviden de su actividad que es, estamos semana 5. La semana 7 creo que vamos a estar sustentando. Sí, semana 7. Explora el mundo de Premium. Cuando te cambias a Premium, accedes a un mundo de música sin anuncios. Allí podrás descargar tus playlists y escucharlas en modo offline. Obtendrás saltos ilimitados incluso en dispositivos móviles. Y podrás escuchar las canciones que quieras on demand desde cualquier dispositivo. Cámbiate al mundo de Premium y disfruta de un mes gratis. Haz clic en el banner para obtener más información.